El tema que nos reúne esta noche es el tema de la resurrección como una puerta que nos abre a la resiliencia de la esperanza. Yo he estado orando este año muchísimo con el tema de la entrañable esperanza, la entrañable esperanza. Yo quisiera conectar este momento con la Pascua de Francisco y hacer de sus últimas palabras en la eh, bendición Urbi et Orbi del domingo, una reflexión para nosotros, ahondando un poco en lo que nos dijo, la entrañable esperanza, la entrañable resurrección. Si no creyéramos en la resurrección, tendríamos que aceptar que la vida de las personas, también la de Francisco, fue una vida en vano y que esa vida en vano cae inexorablemente en el abismo de la nada. Muchas personas creen que la resurrección es un invento de la religión para sobreponernos a lo inexorable, que es precisamente caer todos en el abismo de la nada, en el abismo de del absoluto vacío, del niquilismo total. Y que la dignidad de la vida es una dignidad limitada, que la limitación de la dignidad de la vida es una limitación temporal. La temporalidad le pone un límite a la dignidad de la vida humana. El hecho de la resurrección es la fe que los cristianos tenemos en que la dignidad es una experiencia infinita y que como experiencia infinita es una dignidad que es ilimitada porque procede de una fuente infinita, la fuente misma de la vida. Nosotros creemos que no fue en vano la existencia de el Papa Francisco. No creemos que su existencia fue en vano y no creemos que la existencia de ninguna persona es en vano, inclusive para los no creyentes. Nosotros creemos en la dignidad de la vida y creemos que la dignidad de la vida tiene un lugar común y es el lugar de la plenitud de la vida y la plenitud de la vida está en la resurrección. En ese hecho se funda toda la fe cristiana, toda. Todos los relatos bíblicos se escribieron después de la resurrección. Y todos los evangelios y las cartas apostólicas fueron escritas después de la resurrección. Y fueron escritas inspiradas en el hecho de la resurrección. Si nosotros leemos la escritura teniendo esto en cuenta, entenderemos mejor todo lo que ella dice. Cuando el texto bíblico dice que el que quiera seguirme debe tomar su cruz, están hablando de la experiencia de la cruz de Jesús que ellos conocieron. Y cuando dice que el que quiera salvar su vida, el que la quiera ganar, la tiene que entregar, están hablando de la muerte de Jesús y de la entrega de su vida. Y están hablando de la resurrección. La clave fundamental de lectura de la escritura es la resurrección que suscita en la comunidad primitiva una nueva esperanza. Esa fue la última predicación de Francisco que yo voy a compartir con ustedes ahora.
Pero primero quiero que hagamos un momento de oración. Hoy estaba yo participando en una reunión internacional de agentes de pastoral social de Europa para hacer una presentación y alguien del grupo organizador dijo que quería comenzar leyendo un poema que alguien escribió ayer dedicado a Francisco. Y leyó un poema precioso que a mí me pareció muy bello y lo atribuyó a la hermana Liliana Franco. Yo, mientras pasaba la reunión, me comuniqué con Liliana, la presidenta de la CLAR, y le dije que estaba yo en una reunión y que habían puesto un poema de ella y dijo, sí, lo escribí anoche. Y entonces le dije, mándamelo, quiero compartirlo y orarlo con ustedes. No renunciaste a poner la mirada en Jesús, ni a orientar el caminar de la iglesia hacia lo esencial del Evangelio. No renunciaste a centrar el corazón en tu Dios y a querer como Él una iglesia con sitio para todos. No renunciaste a los gestos proféticos y audaces, ni a la bondadosa cercanía, ni a la revolucionaria misericordia que escandaliza a los fariseos. No renunciaste al contagioso buen humor, ni a la indispensable dosis de alegría que nos renovó la esperanza. No renunciaste a trasegar tantos y tan diversos territorios, ni a la necesaria y accidentada iglesia sinodal y en salida. Tampoco renunciaste al amor sin fronteras, al diálogo ecuménico, al cuidado de la creación, a la búsqueda de la paz. No renunciaste a las raíces, a la identidad, a la conciencia de pueblo, a la teología que te parió, a la expresión encarnada de una radical espiritualidad. No renunciaste cuando te acosaron las calumnias, las críticas. No lo hiciste cuando te salpicó la incomprensión, la indiferencia. No renunciaste e incluso con las fuerzas menguadas permaneciste en pie, como las mujeres del alba, como los testigos de todas las horas. No renunciaste, no podías hacerlo. La pasión por Jesús y por el reino te impedía claudicar. No renunciaste. Nosotros tampoco lo haremos. No renunciaremos, porque nos acompaña una terquísima, entrañable esperanza. No renunciaremos porque hay gente que nos ayuda a ver la utopía hecha utopía, la utopía hecha realidad. Porque hay gente que se atreve, hay gente que se atreve. Porque en nuestras comunidades hay gente que todavía se atreve a hablar menos y a vivir mucho los carismas y a hacerlos resurrección para la gente a que servimos. Y entonces los gestos de resurrección se convierten en raíces que hacen la esperanza resiliente, profundamente resiliente, entrañable esperanza, entrañable resurrección en la vida de Francisco. No todo lo de Francisco nos encantaba. Algunos lo queríamos más osado teológicamente, pero nos abatía su coherencia, su simplicidad, su honestidad. Nos doblaba
nos doblegaba su infatigable insistencia en una iglesia nueva, en el cuidado de la casa común, en la defensa de los pobres. Él no renunció a sus convicciones, a sus certezas, a esas convicciones en las que se funda la vida. En la Pascua, esto nos dijo Francisco cuando ya no podía hablar. Tuvieron que usar a alguien para que leyera lo que estaba escrito, para que él lo dijera. Hoy en la iglesia resuena finalmente el aleluya. Se transmite de boca en boca, de corazón a corazón. Su canto hace llorar de alegría al pueblo de Dios en todo el mundo. En los libros, en el libro de Noemí, en el Antiguo Testamento, se dice que cuando escuchaban la palabra, el pueblo, cuando se empezó a leer públicamente la palabra, el pueblo no podía contener las lágrimas y todos lloraban al escuchar la lectura del texto que les contaba la historia del Éxodo y los relatos de la creación. El pueblo lloraba y el profeta que leía la palabra, el sacerdote que leía la palabra, tenía que decir al pueblo que no lloraran. Lloraban unos sobre otros. Francisco usa una imagen preciosa de un pueblo que llora de alegría en todo el mundo. Un pueblo llorando, pero no de sufrimiento ni de dolor, llorando de alegría, llorando de una entrañable alegría. Yo no sé si hemos todos tenido esa experiencia linda de llorar de gozo. Es lindo cuando uno llora de gozo, cuando uno llora frente al milagro de la vida. La resurrección nos hace llorar frente al milagro de la vida, frente al milagro de la vida. Es un llanto clamoroso. Se transmite de boca en boca, de corazón a corazón, el canto del aleluya. Es que el amor venció al odio, la luz venció a la tiniebla, la verdad venció a la mentira, el perdón venció a la vergüenza. Francisco nos dice en el último discurso que esta es una lucha, que es una batalla, que hay un vencedor, que hay un vencido. Y él declara vencido el odio, vencida la tiniebla, vencida la mentira, vencida la venganza, vencida la violencia, vencido el orgullo por el triunfo de la vida. Entonces, y sí que nos alienta, porque los que estamos en esto por vocación, que hemos estado tanto tiempo en esto por vocación, sabemos lo difícil que es mantenerse resilientes y lo difícil que es no perder la esperanza, lo difícil que es no desanimarse cuando se experimentan fracasos y desavenencias y rupturas y cuando el cuerpo se va envejeciendo, cuando se va enfermando, cuando nos falta la fuerza. Qué difícil mantenerse en el amor, en la luz, en la verdad, en el perdón.
En el perdón, mantenerse en el perdón tercamente. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día. El mal está ahí y estará siempre ahí. ¿Por qué? Porque es parte de lo que somos. El mal está en las comunidades. El mal está en las comunidades religiosas. Coexiste con el bien. El mal coexiste en nuestras comunidades religiosas con los aleluyas y los cantos de las mañanas y también con las risas que salen de los refectorios cuando estamos comiendo juntos. El mal como odio y el mal como tiniebla y el mal como mentira y el mal como deseo de venganza. Y esperar en la resurrección nos reclama ponernos en condición de lucha, darle la cara al mal, intentar vencerlo. Tenemos que darle la cara al mal y darle la cara al mal personalmente y en las comunidades. Bienaventuradas las comunidades que sean capaces de darle la cara al mal y saber que está el mal en las comunidades, pero que se le da la cara, porque la mejor manera de vencer el mal es dándole la cara. La mejor manera de dejarlo que triunfe es ignorarlo, hacer como si no existiera. A veces nos mentimos, nosotros mismos nos mentimos. Sí, la resurrección de Jesús es el fundamento de la esperanza, dice Francisco. Es el fundamento mismo de la esperanza. A partir de este acontecimiento, esperar no es una ilusión. Esa afirmación es una afirmación de de la teología sobre la resurrección, que muchos autores usaron en otro tiempo. La esperanza no es una ilusión, no es una ilusión, no. Gracias a Cristo crucificado y resucitado, la esperanza no defrauda, que es el texto bíblico que funda el año de la esperanza, este año de gracia. Y nuestra esperanza nuestra no es evasiva, sino comprometida, y no es alienante, sino que nos responsabiliza. Imagínense una esperanza responsable, es decir, una esperanza en la que no perdemos la habilidad de responder frente a los desafíos de la historia y que no perdemos ni la fuerza, ni la responsabilidad, ni la habilidad de responder, responsibility, habilidad de responder al mal en la historia, para que sea verdad que el amor vence el odio y que la luz vence la tiniebla, que la esperanza es un compromiso con la vida y la esperanza es un compromiso con la resurrección. La esperanza es un compromiso con el amor, con la luz, con la verdad, con el perdón. La esperanza es una responsabilidad con el perdón. Cuando una hermana no perdona a su hermana, entonces el mal está avanzando. Avanza el mal como avanza una enfermedad mortal, una enfermedad mortal, una enfermedad mortal. Hermanas y hermanos, sí, especialmente ustedes que están sufriendo el dolor, la angustia. Claro, claro que tenía que hablarles a ellos. Es que siempre les habló a ellos. Siempre habló con ellos, siempre los abrazó, siempre los besó, siempre se dejó besar por ellos. Este es el testimonio profético más bello. Eh, yo he estado viendo las noticias en el mundo. Esta mañana me llamó una periodista de Francia 24, ese canal de televisión internacional, para decirme si yo podía participar en un programa con ella para hablar sobre
la testarudez de Francisco en el servicio de los pobres que le causó tantos problemas. Me dijo, usted puede participar con nosotros y hablarnos de dónde le venía, si era por ser argentino y ser del partido peronista, que tenía raíces peronistas. ¿O dónde se fundaba eso? Yo le dije, se fundó en el Evangelio. Dijo, yo quiero que hablemos de eso. Pues yo no podía ir al programa, que es mañana y lo tenían que hacer. Yo no podía ir, tuve que buscarles a alguien que lo hiciera. Pero el mundo se está preguntando hoy de dónde le venía el amor por los pobres y la preocupación por la tierra. A ellos les dijo así, el dolor y la angustia, sus gritos han sido escuchados. Las dos jornadas mundiales del pobre, una dijo, este pobre gritó y Dios lo escuchó. Y la última, la oración del pobre llega a Dios, la oración del pobre llega hasta Dios. Él estaba absolutamente convencido de una verdad profética de la Escritura. Sus lágrimas han sido recogidas, ni una sola se ha perdido. Dios ha cargado sobre sí todo el mal del mundo. Con su infinita misericordia lo ha vencido y lo sigue venciendo en nosotros. La iglesia primitiva tenía certeza de que la resurrección era una experiencia continua o una experiencia continuada, no un hecho que sucedió una vez y ya. En los relatos de la resurrección y en los textos bíblicos uno puede encontrar eh, el corazón teológico de la resurrección. Y el corazón teológico de la resurrección es que es histórico, un continuum histórico y es un motivo de esperanza porque se sigue realizando y se sigue realizando en el corazón de una persona que es capaz de recoger las lágrimas de los que sufren y de escuchar los gritos silenciosos de los que viven en el dolor. La resurrección como hecho continuo sucede cuando nosotros nos ponemos en nuestra lucha, en nuestro esfuerzo, en nuestro camino de parte de la vida. El Cordero de Dios ha vencido, vuelve a decir Francisco. Por eso hoy exclamamos, Cristo, mi esperanza, ha resucitado, en ese canto bellísimo de la secuencia pascual. Los que esperan en Dios ponen sus frágiles manos. Francisco habla de la experiencia de la resurrección de los que son vulnerables, de los vulnerables de la tierra. No puede experimentar la resurrección uno que se siente todopoderoso. La resurrección es para los vulnerables de la tierra, uno que siente su fragilidad en sus manos y entonces se deja levantar. Los relatos de resurrección previos a la resurrección de Jesús contienen los tres la misma palabra, levántate. A la hija de Jairo, talita cum, levántate, niña. Al joven hijo de la viuda de Naim. Yo estuve en la esquina donde dicen que Jesús vio a la viuda de Naim caminar con su hijo muerto. Y cuando se acerca a él, rompe todos los paradigmas litúrgicos, toca al muerto y se hace impuro como sacerdote, como rabí, se hace impuro, no tiene miedo a la impureza. Y los teólogos dirán después, es que no solo tocó lo impuro, él mismo se hizo cadáver. Es decir, abrazó la muerte y la impureza total. ¿Para qué? Para poder vencer la impureza total, la muerte total. Ser peregrinos de la esperanza, dejarnos levantar como pueblos, como comunidades, para poder ser testigos de lo que sucede, de la potencia desarmada de la vida. Cristo ha resucitado. En este anuncio está contenido todo el sentido de nuestra existencia.
que no está hecha por la muerte, sino por la vida. La Pascua es la fiesta de la vida. Dice Francisco, la Pascua es la fiesta de la vida. La Pascua es el triunfo de la vida. La Pascua es el triunfo definitivo de la vida. De los que hoy intentan vivir la resurrección y de los que hoy intentan vivir como resucitados. El triunfo de la vida en mí. ¿Qué significa? ¿Qué significa la fiesta de la vida en mi propia vida? En una vida consagrada que a veces está tan desencantada y tan deprimida, tan confundida o tan enredada en cosa pequeña. Yo me angustio, lo digo con toda verdad, después de tantos años trabajando con vida consagrada, me angustio de las cosas pequeñas en que enredamos la vida. Yo digo, wow, con todo lo que hay, con todo lo que hay, con todo lo que está pasando, con este mar de incertidumbre, este mar de complejidad. Y a veces nosotros enredamos la vida en cosas tan insignificantes, tan pequeñas, tan nada, nada, nada. Y enredamos nuestra existencia ahí. ¿Qué significa entonces que la vida, la fiesta de la vida, la Pascua es una fiesta de la vida en mí, en nuestras comunidades? ¿Cuál es el sentido de la fiesta en nuestras comunidades? Dios nos ha creado para la vida, quiere que la humanidad resucite, quiere que la tierra esté viva. Toda vida es preciosa. La dignidad de la vida, tanto la del niño en el vientre de la madre como la del anciano, la del enfermo, de todos los que la sociedad llama desechables, descartables. Francisco hizo sociológicamente, antropológicamente, popular el término descarte, descarte, los descartados. De tal manera que cuando alguien dice descartado, los descartados, uno piensa en que Francisco introdujo el término, que no lo introdujo, pero que lo retocó y lo hizo suyo, los descartados. Y Francisco vuelve a decir que hay hoy en el mundo una voluntad de muerte muy grande, una voluntad de hacer el mal. Y que está sucediendo en los conflictos que afectan a las diferentes partes del mundo. Y por eso la carta termina con Siria, con el Líbano, con Israel, con Gaza, con los países en donde la guerra está matando tantas personas. Estos días celebramos 10 años del conflicto armado, el conflicto interno en Sudán. Yo estaba hablando con unas personas de Sudán que tuvieron que emigrar a Egipto. Me dijeron ellos que habían unas 10 millones de personas refugiadas y que los muertos eran 150.000. Pero esa es una guerra silenciosa, invisible. ¿Por qué? Porque es una guerra en un lugar miserable. ¿Y a quién le importa un lugar miserable? A nosotros nos importa solo cuando se quema la Catedral de Notre Dame. Todos los billones que se necesitaron para reconstruir la Catedral de Notre Dame se recogieron en un minuto para un monumento histórico. Los 150.000 muertos de Sudán no le importan a nadie. Los 150.000 muertos de Sudán no le importan a nadie. Esos son los lugares donde la muerte vence a la vida. Cuando nosotros tenemos que preservar los monumentos históricos, claro que sí, preservemos los monumentos históricos, pero por favor, tenemos que preservar la vida, porque si no los monumentos históricos no sirven para nada, para nada. Y la pasión nuestra tiene que ser por la vida, no por hacer edificios. La vida consagrada es experta en hacer edificios y en preservar monumentos. Nosotros somos expertos en eso. A veces tenemos tantos recursos que una administración pone una puerta y la que viene la quita. Y una pone una lámpara y la otra viene y la pone de otro color. Santo Dios. El otro día fui a una comunidad y estaban pintando unas sillas que estaban perfectamente nuevas.
y había como 5 pintores. Yo dije, le dije, me senté con los pintores. Estaba yo en Trinidad y Tobago haciendo una formación en cambio sistémico, incidencia política para la Iglesia de las Antillas, y me senté con los pintores y les dije, bueno, ¿y esto ustedes qué opinan? Ellos no se atrevían a decirme, no se atrevían a decirme que les parecía absurdo, pero bueno, anécdotas. ¿Cuánta violencia percibimos a menudo también en las familias, contra las mujeres, contra los niños? ¿Cuánto desprecio se tiene a veces hacia los más débiles, los marginados, los migrantes? El odio por los migrantes de hoy. Ojo, los migrantes hechos como hechos enemigo político, un enemigo político, un enemigo político, un enemigo político, por el nacionalismo, por los nacionalismos, con unas atrocidades a la ley. Los que estamos aquí en Estados Unidos no dejamos de sorprendernos. A mí lo que más me sorprende es la pasividad del pueblo americano frente a la imposición de una dictadura de hecho, coactando todos los poderes en un nacionalismo bastante peligroso para las democracias todas y fundado en el odio al migrante. Dios mío. Entonces, los medios estos días han hablado del discurso que Francisco hizo en el Congreso de Estados Unidos, el primer papa que le habló a un congreso en pleno en Estados Unidos, y cuando les dijo, mirándolos, él levantó la mirada, estaba hablando en inglés, iba leyendo el texto muy cuidadosamente, pero levantó la mirada y dijo, no, no, no tengan miedo de los extranjeros, no tengamos miedo de los extranjeros. Recordemos que todos alguna vez fuimos extranjeros. Se lo estaba diciendo a descendientes de irlandeses, de alemanes, de asiáticos, de europeos, que cada uno de ellos sufrió discriminación en su propio tiempo. Y la asamblea toda se puso de pie para aplaudirlo, pero con aplausos que no significan nada. A mí, las montoneras y el gentío alrededor del Papa me chocaban mucho porque yo decía, pero ¿cuánto de lo que está diciendo estamos intentando hacerlo vida o vivirlo o llevarlo a la vida? Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado. Lo mismo en Jesús, el Evangelio. Eso es una indígena canadiense y él decidió besarle la mano. En un gesto, muchos de los gestos que hizo fueron criticados por los demagogos de los ritos y de las liturgias, que saben a quién se besa y a quién no se besa, y cómo hay una persona que es la única que puede ser besada, y bueno, ay Dios mío, hemos perdido mucho tiempo y mucha tontería. En este día quisiera que volviéramos a esperar y a confiar en los demás, incluso en quien no es cercano o proveniente de tierras lejanas, con costumbres, estilos de vida, ideas, hábitos diferentes a los que nosotros nos resultan más familiares, pues todos somos hijos de Dios. Hmm. Quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible, que desde el Santo Sepulcro, Iglesia de la Resurrección, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, se irradie la luz de la paz sobre la tierra, sobre la tierra santa y sobre el mundo entero. Él propuso que la Pascua se celebrara el mismo día para protestantes y católicos, que todas las confesiones cristianas celebráramos la Pascua como un gesto profético el mismo día. Mm. Bueno, ustedes ya saben que también eso lo criticaron.
Yo soy la puerta. El que entra por mí encontrará la vida. Será salvo, dice el texto de San Juan 19. ¿Qué es encontrar la vida? Que es, si ya encontramos la vida y el sentido de la vida, y si ya encontramos en la vida el contenido de todo, encontramos en la vida el contenido de todo, porque a veces los contenidos teológicos y espirituales han ahogado el contenido de la vida, que es el contenido fundamental. Esos días estaba hablando con un hombre a quien el sistema de salud de su país lo envenenó, lo envenenó con esteroides y medicinas. Y el médico le empezó a quitar las medicinas poco a poco. El hombre está en los solos huesos. Me dijo que necesitaba hablar con alguien y yo hablé con él. Y entonces me habló del dolor, me habló del dolor, de lo absurdo, el dolor que había vivido. Era tan conmovedor oírlo porque además no lloraba. Me dijo, y no lloro porque estoy seco, no tengo agua, no tengo líquidos, no tengo lágrimas. Am, y, y, y cuando lo oí, después de oírlo, yo quedé en mi existencia profundamente agotado, agotado de su experiencia, de su camino, de su dolor, de su desesperanza, del abandono, de sus huesos secos. Entonces, me pregunté por el contenido de la vida y contenido de mi vida. No sé por qué esta Pascua me ha llamado tanta gente para hablar. Entonces he querido como oír y dejar que el escuchar sea la manera de resistir al mal y de celebrar la vida. Yo he oído, hoy me llamó alguien más, me dijo que necesitaba hablar, y ayer me llamó alguien que necesitaba hablar, y hoy me dijo que si mañana podía hablar y escuchar, pues escúchame. A ese hombre le dije, ¿qué puedo hacer por ti? Dijo, lo que estás haciendo ahora, me estás escuchando. ¿Cómo hasta en escuchar uno puede resistirse a la muerte? Jesús posee una significación determinante para nosotros porque resucitó. Si no hubiera resucitado, Jesús hubiera sido un Gandhi, Mahatma Gandhi, o Jesús hubiera sido un Martin Luther King, o cualquier personaje de cualquier país, un gran rabí, un gran profeta. Pero el significado de Jesús, su significación es una significación por la resurrección. Este es un hecho de la teología cristiana incuestionable. La significación de Jesús tiene que ver con su vida, su existencia y los valores que abrazó. Pero los valores y la existencia que Jesús tienen son validados en la resurrección, cuando Jesús no es un hombre abandonado, sino que Dios lo valida. Dios lo resucita entre los muertos para decirnos a nosotros que la vida que Él vivió es la que Él quiere que nosotros vivamos. Si Jesús no hubiera sido resucitado por el Padre, entonces Él hubiera sido un hombre fracasado, porque su estilo de vida hubiera sido visto como un fracaso. Pero nosotros miramos al estilo de vida de Jesús y miramos al estilo de la vida de Jesús porque resucitó. A mí, el hecho de la carta de Pedro, cuando Pedro dice, él no pecó, ese hecho es coherente con el hecho de que él resucitó. Es decir, que la muerte y el mal no tuvieron ninguna fuerza sobre él, aunque fue tentado profundamente todo el tiempo. Estaba yo con una comunidad migrante en el día de la Pascua, en la vigilia pascual, una comunidad de migrantes en la ciudad de Chicago, gente muy pobre. La mujer más pobre de la comunidad llevó las peticiones, una mujer bajita, ella, chiquita, muy buena, que yo conocí cuando hacía acompañamiento psicológico a personas de la calle.
Lucía, ella fue a esta comunidad y porque quería verse conmigo y ella llevó las peticiones y las levantó. Yo am, pensé en su intercesión y yo sé que ella ora por mí y me dio paz saber que ella ora por mí porque su intercesión, yo sé que Dios la escucha. Y este es un hecho de resurrección. Estábamos celebrando la Pascua de Jesús, de la puerta. Por el hecho de la resurrección sabemos que la vida, el sinsentido de la muerte, tienen un verdadero sentido que llega con ese acontecimiento excepcional, con la transfiguración, la resurrección. Se ha abierto para nosotros una puerta al futuro absoluto. Una esperanza indestructible ha penetrado el corazón humano. Si Jesús resucitó, nosotros lo seguiremos. En Cristo todos reciben la vida. Miren, seguir a Jesús en la resurrección. Imagínense lo que eso significa. Estaba yo ayer orando en la capilla solo, después de que escuché la muerte de Francisco y pensé en qué significaba seguir a Jesús resucitado, seguir a Jesús en la resurrección. Y pensé que era hacer todo lo que Francisco hizo, intentar vencer la muerte, hacer todo por vencer la muerte, la ambigüedad. Él hizo todo lo que pudo para vencer la ambigüedad y la muerte dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque siguió la resurrección, intentó vivir la resurrección y ese es un motivo de esperanza. Para los que esperamos algo distinto a esto, la resurrección nos hace poner la atención completamente en la vida, en su defensa. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que la vida triunfará y que la vida triunfará desde nosotros, en nosotros y más allá de nosotros. Yo sé que teníamos a una hora para esa presentación que terminaba a las 9:30 y que luego seguía el diálogo. Yo quiero respetar ese tiempo, aunque hayamos perdido unos minutos al principio. Yo tengo una presentación muy larga y la voy a dejar ahí. Miren, voy a decirles esto. Esos días nosotros debemos doblar la vida, doblar la existencia, como cuando estábamos jóvenes y nos doblábamos delante de Dios para dejar que nos alcance la resurrección y que la resurrección se vuelva un verbo, resucitar, resucitar y que un verbo que produzca esperanza, que la entrañable esperanza y la entrañable resurrección sean perceptibles en nosotros y que sean perceptibles hasta en lo más pequeño en nuestras comunidades locales, hasta en lo más pequeño. Las que se atrevan a perdonar, a reconciliar, a sanar, a volver a animar, a reencantar, reencantarse por el carisma y a intentarlo hasta el final, con una resiliencia que brote de esta experiencia de vida que es la resurrección. Yo creo que tenemos esa extraordinaria posibilidad y, y yo les invito a eso. He usado eh, del discurso de Francisco una buena parte de él al principio, eh, hasta donde estaban las fotografías de él, desde esa referencia a quisiera que volviéramos a esperar en la paz, que la paz es posible,
y que desde el sepulcro, Iglesia de la Resurrección en Israel, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos, se irradie la luz de la paz sobre toda la tierra santa y sobre el mundo entero. Sus palabras nos guían. Él no claudicó sus fidelidades, él luchó hasta el final y, y lo hizo habiendo sido parido por la teología latinoamericana y por la experiencia latinoamericana. El primer papa latinoamericano, él nació en el corazón de la experiencia teológica y espiritual de América Latina. Y por eso su lucha, su resistencia, su resiliencia. Yo le dije, alguien me dijo ayer, ¿tienes una fotografía con Francisco? Y le dije, sí, sí tengo una fotografía con Francisco. Entonces me dijo, ¿me la compartes? Y dije, sí, te la comparto. Entonces le compartí la fotografía y me dijo, y fue en silencio, y dijo, no, intercambiamos unas palabras y me dijo, ¿qué le dijiste o qué te dijo? Y entonces escribí, gracias por todo lo que has hecho para reformar a la iglesia. Dije, gracias por todo lo que has hecho para... Estábamos cogidos de las manos. Gracias por todo lo que has hecho por reformar a la iglesia. Tu vida reavivó mi fe y tu lucha reavivó mi fe. Él sonrió y entonces me miró a los ojos y me dijo, tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que hacer esto juntos. Esto ahora es un proyecto, estamos en la etapa de implementación del proceso sinodal, de la iglesia, del modelo sinodal. Tenemos que hacerlo juntos. Yo estoy predicando y anunciando que hay una iglesia sinodal y estoy intentando vivir el modelo de una iglesia sinodal y lo voy a seguir haciendo. Yo voy a hacer todo lo posible porque en los círculos en donde yo estoy, el proceso sinodal, después de la muerte de Francisco, no hiberne, como hibernó el Concilio Vaticano II, que somos expertos en la Iglesia en hacer hibernar los procesos de reforma. Escribimos y luego escondemos los textos. Reflexionamos y decimos y decidimos y luego no hacemos nada. Los hacemos hibernar. Esta es la etapa de implementación. Yo, yo haré todo lo que esté a mi alcance, que es muy poquito, pero lo muy poquito suma a la cizaña. Hay que sumarle al trigo, perdón, le suma al trigo. Tenemos que sumarle al trigo y no a la cizaña. Hacer todo para avanzar el proceso sinodal como una experiencia de esperanza y una experiencia de resurrección. Por eso cierro. Pues muchas gracias, Guillermo, por este aporte. Ahora sí, a las hermanas que gusten si tienen algún comentario o pregunta, si levantan la mano o pues nos dan abren su micrófono, ¿verdad? Para podernos escuchar y que también compartir su reflexión, ¿verdad? Entonces, quien guste, hermanas. Pueden escribir comentarios en el chat también. Ujú. Su reflexión, algo pueden escribir en el chat, lo que quieran. Bueno, hermanas, anímense, anímense a preguntar. No sé. No, comentarios, resonancias. Ujú. eh, sí, Por ahí alguien levantó la mano, ¿sí?
se abre su micrófono y nos, bueno, mientras se anima a alguien, pues también compartir este anhelo de esperanza, pero también de paz, ¿verdad? Y creo que en muchos de los países, pues la cuestión de la migración también se debe a cuestiones de conflictos por violencia en los países, en los territorios, pues también cómo podemos ser signos de esperanza en medio de tantas dificultades, ¿no? Y también me resuena lo que comenta, ¿verdad? De que a veces nos quedamos como limitados en nuestras propias comunidades, ¿no? Eh, eh, mm, en cosas que sí nos afectan, pero que quizás si abrimos como la ventana o la puerta, pues hay otras personas que tienen como más limitada como sus opciones, sus decisiones por las circunstancias en las que se encuentran de vida, ¿no? Entonces, sí estamos llamados a hacer vida, la esperanza, ¿no? Con signos reales. Bueno, eso es lo que rescato de lo que nos comparte. Ujú. No sé si alguien más. Elena López. Le agradezco que nos haya compartido y que nos zarandeó un poquito para que reaccionemos y que como religiosas no hagamos de las pequeñeces que nos pasan en la vida un mundo grande, ¿verdad? Sino que seamos realistas y que veamos más allá. Ahorita que tenemos que, en este año de la esperanza, practicar la caridad y bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahorita tenemos que ver de una forma horizontal la vida, la caridad, el necesitado, para que nuestra esperanza sea verdaderamente vivida, pues tenemos que ver más allá de nuestras narices y ver la verdadera necesidad por la cual como consagrados debemos de trabajar. Gracias. Gracias. Un asunto en el que Francisco fue muy insistente en su ministerio era que superáramos todos, en todos los ambientes, superáramos la indiferencia. La indiferencia frente a la historia, frente a los dramas mismos de la historia. Creo que ese es un asunto muy importante, muy importante. También en la vida consagrada. Por vocación, a nosotros nos toca darle la cara y luchar contra la indiferencia. A veces las comunidades religiosas, en las comunidades religiosas vivimos un estilo de vida tan cómodo en la que lo tenemos todo y no tenemos que preocuparnos de nada, que vamos cayendo en un estado de indiferencia, que es la inconsciencia frente a lo que está sucediendo en la historia y la incapacidad de reaccionar. Gracias. Ligia, Padre, pues muchísimas gracias por esta extraordinaria plática que nos has impartido y me quedo mucho con lo que tú dijiste muy al final, que creo que es como una responsabilidad, yo como laica comprometida, madre de familia, pero de no hibernar la palabra del Santo Padre, de siempre poner nuestro granito de arena, de hacer vida todas sus enseñanzas. Yo en lo personal me encuentro verdaderamente triste por su partida, porque como que podía darnos más, un santo Padre. Y pues sí, la invitación que nos haces, que lo vas a hacer tú, pues yo tomo tu propuesta de que no nos quedemos callados, que vivamos esta palabra que tanto tiempo y con estos 11 años, 12 años que tuvimos al Santo Padre, pues la hagamos vida, porque el Santo Padre lo único que hizo fue hacer vida a la palabra de Dios, como nos los enseñó en el caso concreto en mi espiritualidad vicentina, ¿no? Aprender a vivir el Evangelio, que es lo que es la palabra de Dios, y es lo que Él hizo. Y pues sigamos con tu ejemplo, Padre, de no dejar hibernar la palabra y todas las enseñanzas del Santo Padre.
Un gustazo saludarles a todas. Gracias, Lili. Muchas gracias. Hermana Elena, Sí, pues padre, solo pues agradecer esa gran ponencia, enriquecedora y que realmente nos llena de fortaleza, de esperanza, porque ciertamente como iglesia pues sentimos la partida del Santo Padre, pero por otro lado y más relacionarlo en el tiempo que estamos de Pascua, en el año que estamos de la esperanza, de verdad es recordar a ese Papa porque realmente la congruencia de lo que él decía y la cercanía. La verdad, tenemos mucho que aprender, que hacer vida lo de su persona y pues muchas gracias por esta gran riqueza. gracias. Yo leo comentarios y preguntas. Alguien pregunta, hermana o Angélica Hernández pregunta, ¿qué podríamos ser o proponer a no dejar hibernar lo propuesto por el sínodo de los obispos en lo proactivo? Eh, lo primero es conocer el texto final de el segundo eh, de la segunda sesión del sínodo. Ustedes saben que es muy interesante cómo la sesión final del sínodo, el texto final, Francisco lo hizo un texto de su ministerio papal. Y no pidió que no iba a escribir una encíclica y ya no la van a escribir. Sí, pero él acogió el texto plenamente como parte de su magisterio papal. Es una cosa extraordinaria y sin precedentes. Y además, el texto está hecho con un eje. El texto fue escrito, el texto del signo, escrito con el horizonte de la resurrección. Los textos de la resurrección lo guían. Y además está guiado por un llamado profundísimo a la conversión. La conversión de las relaciones, la conversión de los procesos, la conversión de la vida, de las estructuras, la conversión de todo, que es la manera de concretizar en la iglesia el modelo de una iglesia sinodal para superar el clericalismo. Comunión, participación y misión. Yo creo que las comunidades religiosas tienen una obligación de hacer del documento del sínodo, yo ya lo he estudiado con algunas comunidades, creo que es un documento de estudio, de reflexión, de toma de decisiones, para abrazar el modelo. El sínodo no ha terminado, fue una frase que utilizó el cardenal Grech cuando lanzó la propuesta de implementación, y la propuesta de implementación comienza en mayo, y la propuesta de implementación terminará, no sé si termine, pero tendrá un punto de quiebre en noviembre del año 2028 con una asamblea eclesial en Roma. Yo no creo que el Papa que venga va a poderse librar de ese compromiso que ya asumió la Iglesia cuando Francisco dijo, sí, la Iglesia se reunirá no en concilio ni en sínodo. La Iglesia se reunirá como una asamblea eclesial, es decir, que todos los miembros del cuerpo de Cristo, laicos, mujeres, hombres, consagrados, ordenados, eh, nos reuniremos en Roma para una asamblea eclesial. Es la primera vez que habrá una asamblea de este tipo. Es una cosa extraordinaria. Entonces, en las parroquias, impulsar, a hacernos, a apropiarnos del texto y de las insinuaciones del texto, participar en las formaciones y ayudarle a los párrocos, ayudarle a los laicos en las parroquias, hacernos activos impulsadores de la implementación del modelo sinodal. En lo práctico se me ocurren esas cositas rápidamente. Am, Hay que esperanzar la vida, hay que esperanzar la vida, nos dice Rosa Margarita, esperanzar la vida, que el testimonio de Francisco nos movilice a hacer vida todo lo que nos mostró. Y María de los Dolores Palencia, María, por favor, estás aquí. ¿Dónde estás? Ah, ya te veo, un abrazo muy grande.
Tú la que nos tienes que decir qué tenemos que hacer con el sínodo, ya que tú estabas allá. Eh, la vida religiosa tenemos que comprometernos en esos ejes de conversión con un movimiento evangélico de resurrección. Muchas gracias. ¿Quieres decirnos algo? No, ok, no, ok, muy bien. Tenemos que ser anunciadoras de la esperanza del sínodo. Gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Por ejemplo, el sínodo no fue de obispos. En el sínodo había madres y padres sinodales. Yo he insistido mucho en que las madres y los padres sinodales nos han llamado a, hablemos así. Ahora es importante que digamos que había madres sinodales, porque las mujeres en el sínodo tenían voto. Es decir, que había madres sinodales, se les dio voz y voto. Bueno, se les dio, esos temas tan pretencioso, ese lenguaje clerical. Ellas lo recuperaron la voz y el voto en el proceso sinodal, en el discernimiento. ¿Por qué? Porque la primera voz de la resurrección, la primera voz de la resurrección fue una voz femenina. Las primeras voces de la resurrección fueron las de las mujeres del alba. La CLAR está cerrando este trienio. Estamos preparándonos para vernos en 2 semanas en Quito para la asamblea de la CLAR. Y allí se va a nombrar una nueva junta directiva y un ícono. Estos días estamos reflexionando en el icono. Yo propuse un icono, varias personas propusieron iconos, las conferencias nacionales propusieron iconos, están discerniendo los iconos. ¿Qué icono? El icono que tuvimos en el último trienio fueron las mujeres del alba. Ahora hay que elegir otro icono. Eh, y yo escribí un artículo para la revista de la CLAR que será publicada en mayo sobre la ceguera de la historia. No había muerto Francisco. eh, y lo complejo que es entender este tiempo. Y dije que en el libro La ceguera, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, solo una mujer mantiene la vista, solo una mujer no pierde la vista. Esa mujer es la que organiza y guía a esa comunidad que era que había caído profundamente en la debacle, en el sinsentido, los organiza. Estos días yo le recomiendo esos libros a mi mamá, a ella le encanta leer novelas y la leyó. Y entonces me habló con pasión de lo que estaba pasando en la novela. Dijo, pero ¿cómo es posible esto y lo otro y lo otro? Y yo le dije, ¿y cómo te parece la mujer que no pierde la vista? Y dijo, extraordinaria, extraordinaria. Como son extraordinarias las mujeres de la historia, las que no han perdido la vista, las que nos ayudan a ver, las que nos ayudan a esperar. Así es que yo les animo con todo el corazón a que impulsemos el modelo sinodal, a que lo ayudemos a implementar con toda nuestra energía en nuestra vida y que lo hagamos como un gesto de resurrección, como nos dice Dolores, un gesto de resurrección, una manera de hacer eh, viva la resurrección, de hacer de la resurrección un verbo. El modelo sinodal nos puede ayudar a nosotros a hacer que la iglesia resucite. Así es que ahí está el desafío. Y se nos acabó el tiempo. Así es que tú, Sir, Conferencia de Superiores Mayores de México. Yo, Sir, no, bueno, yo no soy la Sir, soy Karina, No sé, Karina, tú, soy Karina, Karina, soy ayúdanos, Karina. Sí, soy ayúdanos Karina y
ayúdanos a ir cerrando. A ir cerrando, no, pues agradecer a todas y después de este imprevisto, ¿verdad? De intento de hackeo de cuenta, pues ya no dimos acceso a más personas, pero pues agradecemos a las que pudieron conectarse y quedarse. También pues para que hagamos vida, o sea, la intención también de estas charlas o estas apuntes de reflexión pues es para que nuestro caminar cotidiano, ¿verdad? Pues vayamos orientando la vida hacia ese que nos da la vida, ¿no? Al Dios de la vida. Y que pues sí, a veces nos encontramos con muchos signos de muerte, pero lo importante aquí es no perder el signo de la resurrección en medio de tanta pues incertidumbre que hay en el mundo, ¿no? Entonces, pues agradecemos a Guillermo por todo el trabajo, por la reflexión y a cada una de nosotras que estamos aquí. Y pues les invitamos el siguiente mes. Bueno, también está Rosa María, que es la actual, si quieres decir algo, Rosa María, abres tu micrófono porque está cerrado, Rosa María. Sí, pues agradecerles su interés por la conferencia de Guillermo y por todas las otras que ha promovido Karina. Eso, como dice ella, nos ayuda a renovarnos, a seguir adelante, a animarnos mutuamente. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición tan Con, clara. con mucho gusto. Gracias. Pues nada, pues muchas gracias, hermanas. Guillermo, pues la sesión queda grabada para las que no se pudieron conectar, pues allá se va a quedar grabada, le editaremos alguna cosita, pero pues agradecemos también y muy buenas noches a todas las participantes. Muchas gracias.